28 de junio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Carla Chávez, asambleísta de Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. El mandato del Pleno para examinar la actuación del fiscal, el juicio político al Contralor y exigir cuentas al Consejo de Participación Ciudadana. Los cabos sueltos del caso Odebrecht. ¿Por qué la acción penal de Fiscalía es solo contra algunos ciudadanos privados y no contra los funcionarios públicos que recibieron los sobornos? También Roberto Gómez, asambleísta, jefe del bloque Creo Suma. Los cuestionamientos a las decisiones del Pleno sobre el caso Odebrecht. ¿Qué exige el mayor bloque de oposición frente al estiramiento de los plazos? Y Pablo Dávila, integrante del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Las atribuciones de este Frente Anticorrupción creado por el presidente Lenín Moreno para recabar información, hacer propuestas y exhortos. ¿Se apunta a una reforma constitucional? Lo vamos a analizar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por mayoría de 106 votos convocar de manera inmediata al fiscal general Carlos Vaca ante la Comisión de Fiscalización para que explique el avance de las investigaciones, demandar de la Fiscalía celeridad en la investigación y el inicio de procesos contra todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, presuntamente vinculadas en actos de corrupción desde 1987 y en todos los niveles de gobierno. En este mandato de la Comisión de Fiscalización hay temas urgentes, más urgentes que otros. Lo vamos a revisar con Carla Chávez, asambleísta de Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, un saludo cordial para usted y para los televidentes y un saludo especial para mis hermanos de la provincia de Los Ríos. Aparte del Contralor, la Fiscalía solo ha formulado cargos contra personas privadas que sirvieron de intermediarios para entregar los sobornos. No hay funcionarios públicos incriminados ni cargos por delitos contra la administración del Estado, solo cargos por asociación ilícita, que es un delito menor, y por crimen organizado, que eventualmente puede llegar a quienes autorizaron y firmaron los contratos. La competencia constitucional de la Asamblea es el control sobre funcionarios públicos. ¿Es esta omisión del fiscal la que preocupa a la Asamblea? Bueno, usted lo ha manifestado, la Asamblea Nacional ha demostrado a través de sus acciones y de la resolución que aprobamos por 106 votos y ha dado un mensaje contundente al pueblo ecuatoriano. Nosotros no vamos a tolerar ningún acto de corrupción, lo rechazamos absolutamente, venga de donde venga. Y es por eso, pues, que ya ayer el CAL aprobó la solicitud de juicio político al Contralor General del Estado, que es el que va a ser remitido a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, que tiene 5 días para abocar conocimiento y verificar que se cumplan con los requisitos que se constan en el artículo 131 de la Constitución. Se debió haber empezado con los responsables de los contratos. Ninguno ha sido llamado a declarar ante la Fiscalía o a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Cuándo los van a llamar? Bueno, nosotros en el momento oportuno y cuando tengamos elementos de convicción y cuando tengamos pruebas suficientes, llamaremos a cualquier funcionario, sea quien sea, porque tenemos claros que nadie, ningún ciudadano, sea este particular o servidor público, está por encima de la ley y la Constitución. Mucho más si es un servidor público bajo cuya custodia están los recursos y dineros públicos que pertenecen al pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, quiero aquí garantizar al pueblo ecuatoriano que nuestro compromiso como asambleístas de Alianza País es combatir frontalmente a la corrupción y actuar en base a las competencias que nos asisten.
Bueno, ahora estamos con una nueva asamblea, pero la anterior, los papeles de Panamá los congeló durante casi un año. Carlos Pareja fugó tranquilamente. Luego el asunto de Odebrecht se conoce desde diciembre mediante el acta del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ya han pasado 6 meses. Ahora el vicepresidente Jorge Glass él mismo anuncia que está listo para ir a la asamblea, pero la asamblea decide no llevarlo. ¿En qué basaron esa decisión? Bueno, quiero a usted manifestarle que nosotros como asambleístas tenemos que cumplir los mandatos constitucionales y las leyes del Ecuador. Tenemos que ser los primeros que cumplamos con el cuerpo normativo y tenemos que ser respetuosos de las leyes. Por lo tanto, nosotros todavía no tenemos elementos de prueba para que vinculen directamente al señor vicepresidente de la República para llamarlo a comparecer. Pero quiero usted asegurarle y al pueblo ecuatoriano también que en el momento oportuno, cuando se nos hagan llegar elementos de convicción que involucren al señor vicepresidente de la República y nos toque llamar a que comparezca el señor vicepresidente, lo haremos y para poder que nos entregue la información de la que se lo está vinculando. Pero ahora no tenemos elementos de prueba, así que no cabe el llamado a comparecer al señor vicepresidente de la República. Quiero decirle, Alfredo, que nosotros vamos a fiscalizar como lo hemos manifestado y el señor presidente de la Asamblea lo ha dicho, lo vamos a hacer de forma transparente, siguiendo el debido proceso. No vamos a tapar a nadie porque en el proyecto La Revolución Ciudadana nadie está por encima de la ley. Así que yo quiero que tenga la tranquilidad que vamos a actuar como el mandato constitucional lo define. Según reporta Televistazo, los funcionarios responsables de los contratos con Odebrecht son las siguientes personas. Veamos el informe de Jacqueline Rodas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que funcionarios ecuatorianos habrían recibido sobornos por parte de Odebrecht durante los últimos 10 años, tiempo en el que la empresa tuvo varios contratos en el país. Revisemos algunos. Con el municipio de Quito, la construcción de la Ruta Viva, que tuvo un costo de $84 millones. El responsable de firmar con Odebrecht fue el entonces gerente de movilidad Germánico Pinto durante la administración del exalcalde Augusto Barrera. Para la construcción del metro de Quito se firmó un contrato por más de $2.000 millones, suscrito por el actual alcalde de la capital, Mauricio Rodas. Ahora vamos con proyectos del gobierno central. En el año 2007 se firmó con la empresa brasileña el contrato para la hidroeléctrica Toachi-Pilatón por $366 millones, mientras Alexei Mosquera, ahora detenido, era ministro de Electricidad y cuando el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, presidía el directorio de Hidrotoapi. Este fue uno de los contratos anulados con la salida de la empresa, que luego volvió por más obras. En 2011 se firmó el contrato para la hidroeléctrica Manduriacu por $124 millones. Quien suscribió fue el gerente de SELEC, Eduardo Barredo. Esteban Albornoz, como ministro de Electricidad, presidía el directorio de esa entidad. Para la remoción de tierras en el lugar donde se prevé la construcción de la refinería del Pacífico, se contrató a Odebrecht por $230 millones. Firmó el gerente de la refinería del Pacífico, Pedro Merizalde, quien ahora es investigado por la Fiscalía en el caso Petroecuador. Otra obra, el trasvase Daule-Vinces, cuyo contrato fue de $191 millones, suscrito por el exministro de Vivienda y Trabajo, Walter Solís, quien entonces era secretario del Agua. El acueducto La Esperanza en Manabí, obra para dotar de agua a la refinería del Pacífico, fue contratada por $260 millones. Firmó Bismarck Andrade, gerente de la refinería. El poliducto Pascuales Cuenca, contratado por $370 millones, lo firmó Ramiro Carrillo como delegado de Marco Calvo Piña, exgerente de Petroecuador, ahora detenido y procesado. Los montos que hemos presentado son los que constan en los contratos iniciales, pero varios se incrementaron a través de contratos complementarios. Ustedes tienen, digamos, apenas un mes, tal vez en funciones, van a cumplir menos de un mes. Exactamente, pero es una gran tarea la que tienen por delante. Entonces, y lo vamos a hacer. Lo van a hacer. Lo vamos a hacer, Alfredo. Yo quiero a usted garantizarle que el compromiso de los asambleístas de AP es pedir celeridad en los procesos,
que se lo haga de manera ágil, eficiente, respetando también el debido proceso, pero que se lo haga de forma ágil para poder sancionar como se merecen a los autores, cómplices o encubridores que existieran en el cometimiento de estos actos ilícitos. También decirle que la compañía Odebrecht tiene aquí operando desde 1987, 30 años. Y el señor presidente de la República, el compañero Lenín Moreno, ha dicho que se va a combatir la corrupción, que se va a dar todo el respaldo a la función judicial para que lo haga de forma ágil, pero también se va a investigar todos los contratos que ha generado esta empresa, que ha contratado en todos los 30 años que ha operado. Es decir, vamos a combatir la corrupción de antes, de ahora y de la que pueda venir. Quiero usted eso está muy bien que lo eso. anuncien ahora, pero resulta que han estado 10 años en el poder y eso ocurrió hace 30 años. Eso debieron haberlo hecho hace 10 años o durante este tiempo y no lo hicieron. Entonces, en este momento parece que se quiere distraer la atención del problema fundamental, porque el tronco de la corrupción es los últimos 10 años, precisamente donde existen pruebas aportadas por el presidente de la compañía y por 77 ejecutivos de la compañía ante la justicia brasileña, y esas pruebas son las que se han entregado al fiscal. Y entonces aquí vemos otra cosa, por ejemplo, los cargos formulados. Siempre eso es muy importante. ¿Qué delito se persigue? Porque de los cargos formulados por Fiscalía, el de delincuencia organizada tiene que analizar la existencia de una estructura delincuencial. Se puede procesar el conjunto de contratos unificadamente, o sea, lo que anunció el fiscal como una trama de corrupción. Pero si no hay funcionarios públicos procesados, ¿qué es lo que va a exigir la comisión respecto a medidas cautelares, por ejemplo, para que no haya una fuga masiva de funcionarios y exfuncionarios o ciudadanos privados involucrados, como ocurrió en el caso de la red de Petroecuador? Bueno, quiero decirle que hay funcionarios que ya están con privación de libertad, están con sentencia, como usted lo ha manifestado, el exministro Alexis Mosquera. Quiero a usted también decirle que nosotros, dentro de los principios que tenemos de la Revolución Ciudadana, no solapar a ningún funcionario público. Hemos conocido de estos casos puntuales de corrupción, de traición al proyecto político y también traición a la ciudadanía por parte de ciertos funcionarios públicos, pero que no pueden jamás empañar este proceso profundo de transformación que ha vivido la patria. Y quiero a usted también decirle que quien lideró esta investigación en estos casos de corrupción justamente fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, no solo en la etapa de investigación. Quiero a usted manifestarle que lo que ha ocurrido y cómo ha actuado la Fiscalía, y felicito la actuación de la Fiscalía, todas las diligencias que ha hecho en días anteriores, vamos a apoyar decididamente para que siga actuando de esta manera, de forma contundente, con mensajes claros como quiere la ciudadanía. Fueron no procesos de investigación de una semana, sino que fueron de meses atrás. Y usted me dice, ¿por qué ahora? Porque precisamente la Fiscalía brasileña levantó el sigilo que pesaba sobre esta información del caso Odebrecht el 1 de junio. Y ya al día siguiente la Fiscalía ya estaba actuando, y de esa manera demostramos que para nosotros, el gobierno de la Revolución Ciudadana, que es un gobierno de revolución ética, de principios y valores, va a seguir actuando como hasta ahora. Con frontalidad, Carla, vamos a luchar frontalmente contra la corrupción, Alfredo, y vamos a garantizar que estos actos y estos delitos no queden en la impunidad, que se sancione con el mayor rigor de la ley. El juicio político al Contralor va a ser en ausencia. Él tiene visa de residente en Miami. Él no tiene pensado regresar al Ecuador. Él 2 días antes de la acción del fiscal dio un poder al abogado Acosta para que lo represente. Y en la Contraloría ahora hay una crisis jamás vista. Hay 3 contralores prácticamente. Él que está de vacaciones y enjuiciado, uno que quedó de subrogante y otra que está encargada por él. ¿Cuándo iniciará la comisión este trámite del juicio político? Bueno, en primer lugar, el tema de la Contraloría, yo soy muy respetuosa de las instituciones del Estado, tendrá que resolverlo la Contraloría General. En el tema de lo que usted me dice, la ausencia del Contralor, sería anticipar los escenarios. No puedo anticiparme ni puedo especular. Lo que le puedo decir es que el día de ayer él va a concurrir, el abogado Acosta.
El día de ayer el CAL ya aprobó la solicitud de enjuiciamiento político. El presidente de la Asamblea Nacional, a través de la Secretaría General de la Asamblea, remitirá esta solicitud a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, quien tiene 5 días para abocar el conocimiento y verificar que se cumplan con todas las disposiciones del artículo 131 de la Constitución. Una vez que se admita y se dé paso al trámite de juicio político, se notificará al funcionario, en este caso al Contralor General del Estado, que tiene en un plazo de 15 días presentar las pruebas, tanto orales como escritas, las pruebas de descargo, y asimismo notificará a los asambleístas que firmaron la solicitud de enjuiciamiento para que también presenten sus pruebas de cargo. En este caso, yo quiero decirle, Alfredo, que confíe en la actuación de la Asamblea Nacional, porque nosotros estamos decididos a acabar con esta pandemia global que no solo ha afectado al Ecuador, sino a 12 países, y lo que pedimos es que se resarcen los daños y perjuicios de Odebrecht y la expulsión de esta empresa corruptora del país. La expulsión luego de que se haya descubierto todo, porque expulsarlos antes totalmente. No es conveniente. Por eso, primero tiene que resarcir los daños y prejuicios que ha ocasionado al Estado ecuatoriano, y tiene que enfrentar también a la justicia ecuatoriana. Carla Chávez, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Son las 7:17, una pausa, y al regresar, Roberto Gómez, asambleísta, jefe del bloque Creo Suma. Vamos a revisar cuál es la posición de la bancada sobre estas resoluciones que ha tomado la Asamblea respecto al caso de Odebrecht. Se seguirá alargando incluso la identificación de los funcionarios públicos sobornados por esta compañía. Lo vamos a revisar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. y 22, Roberto Gómez, asambleísta por Guayas, jefe del bloque Creo Suma. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buen día, Stephanie. Gusto estar aquí esta mañana. Buenos días. No prosperó en la Asamblea el pedido para que comparezca el vicepresidente Jorge Glass. 73 votos negaron esa moción y tampoco dieron paso al pedido de otro asambleísta de su bloque para que el vicepresidente sea llamado a la Comisión de Fiscalización. ¿Por qué ustedes insisten en ese llamado? Mire, lo que Alianza País intenta es blindar a Jorge Glass, vicepresidente de Correa y de Moreno. Y esa es la farsa del oficialismo fiscalizando a los suyos. Nosotros queremos decirle a la Asamblea Nacional y al Ecuador entero que no es posible tomar acciones serias si son incompletas. Y lo que hay que hacer es el llamado a juicio político del vicepresidente Glass. El día de la última sesión, mientras la señora vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, justificaba las razones por las cuales no lo convocaban, pidió que si había alguna prueba razonable y suficientemente buena, formal, más allá de lo que todos conocemos en el Ecuador y creemos, el llamado a juicio político iba a ser aprobado por la bancada oficialista. Y yo el día de hoy le quiero decir a la señora Bonilla que aquí está el decreto ejecutivo de Rafael Correa, donde lo delegan como coordinador y supervisor al señor Glass y controlador de los sectores, de los ministerios, de los sectores estratégicos. Así que con esto vamos a ir a la Asamblea Nacional y le vamos a pedir al bloque oficialista que también sea parte de este juicio político al vicepresidente, donde tiene que dar no respuestas penales, sino respuestas políticas sobre la delegación que tuvo por parte del presidente. Ese es un decreto del 2013. No solamente Viviana Bonilla, también Doris Solís públicamente, algunos otros han dicho que el vicepresidente no está involucrado en estos temas y que por ende no cabe la comparecencia. Acabamos de escuchar hace pocos minutos a la asambleísta de Alianza País, Carla Chávez, que dijo que no cabe hoy una comparecencia del vicepresidente Glass porque no hay pruebas que lo involucren, que si es que tienen, cuando las tengan, los llamarán a la asamblea. Pero, ¿qué dice? Hablemos de las funciones del legislativo y de los legisladores en cuanto a fiscalización. ¿Qué dice el procedimiento legislativo sobre cuándo cabe justamente la comparecencia de un funcionario público? ¿Para qué es? Bueno, es para responder en este caso sobre la responsabilidad política que él pueda tener. Que no se preocupen todavía, la Asamblea no se encarga de armar juicios penales. Nosotros tenemos que fiscalizar a las autoridades nacionales que son las responsables, en este caso particular del vicepresidente Glass, de coordinar, controlar y supervisar los sectores estratégicos. Por ende, para poder revisar si es que hay responsabilidad política o no, es decir, es después que viene la fase
fase de saber si es que hay las pruebas suficientes para determinar si es que hay una responsabilidad política o no, que es de lo que se encarga la Asamblea, distinto de la responsabilidad penal, que es otra cosa. Así es, el control político lo hacemos nosotros y Alianza País no debe tener miedo de llamar al vicepresidente Glass con estas pruebas que le estamos dando de que él sí era el responsable de controlar, supervisar y coordinar los sectores estratégicos, donde se han dado todos estos casos de corrupción de Odebrecht. Y no solo eso, donde tenemos una refinería donde hay un terreno aplanado de $1.000 millones, pues es suficiente razón para que el oficialismo reconozca que es necesario llamarlo, no solamente es relevante, es necesario e indispensable para hacer un trabajo completo, un trabajo integral de investigación y de poder conocer todas las opiniones que pueden darle al Ecuador mejores luces sobre lo que pasó, los responsables y los llamados a impedir las cosas que aparentemente han estado pintados mientras han supervisado y controlado. Alianza País ha insistido hasta ahora que el vicepresidente nada tiene que ver con el caso Odebrecht, que es un interés político por el cual se lo quiere involucrar, y en esa línea también se refirió el propio vicepresidente en una entrevista radial esta semana. Escuchemos qué fue lo que dijo exactamente. Yo no voy a dejar de trabajar. ¿Por qué voy a dejar de trabajar? Porque una empresa corrupta, que yo sé que me tiene venganza, pretende involucrarme de algo. Lo que digan tiene que investigarse y verificarse. Oiga, si me están investigando hace rato, pues, si me han denunciado hasta por cosas que ni conozco. Si me llaman, iré a responder a la comisión de fiscalización, hablaré con los compañeros asambleístas. Yo acudiré a todas las instancias que tenga que acudir. ¿Y cómo se debe entonces investigar lo que digan los delatores de Odebrecht? La única forma de saber los detalles de cuando le hicieron alguna propuesta perversa al vicepresidente y los botó a patadas de su oficina, ¿cuándo sucedió? ¿Por qué no lo denunció? ¿Cuál fue esa propuesta perversa? Solamente teniéndolo en la Asamblea y pudiéndole preguntar, vamos a poder dar más luces sobre este caso oscuro de las cosas que han sucedido en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y hay un punto más, porque las investigaciones de los sobornos a funcionarios ecuatorianos la hizo la justicia brasileña en un principio. Ahora la Fiscalía de Ecuador está tomando medidas cautelares, pero la mayoría solo contra personas privadas. ¿Qué pasa con los funcionarios de gobierno, con los responsables de los contratos, por ejemplo, que se firmaron? Mire, por eso es que nosotros no podemos quedarnos en una investigación a medias dejando de lado a personas como el vicepresidente Glass, que tienen mucho que decir con respecto a este control político. Lo que ha sucedido tiene que aclararse de manera integral. Y mientras todo esto sucede, el bloque oficialista pretende solamente hablar de Odebrecht como una empresa corruptora y de 30 años que tiene trabajando acá en el Ecuador. Nosotros queremos que vengan a respondernos las más altas autoridades y que no solamente se dediquen a investigar a operadores intermedios. En este sentido, y mientras sucede esto, el Ecuador se ha endeudado en $2.000 millones, estamos listos, está listo este gobierno para endeudarnos aún más, y sigue sin enviar el presidente de la República la reforma tributaria que nosotros exigimos disminuya en términos netos la carga impositiva en el Ecuador. Para no desviarnos del tema de fiscalización, yo decía cómo se debe investigar, porque aquí hay también varios frentes. Ante la falta de confianza en los órganos de control y fiscalización es que se creó, por ejemplo, una Comisión Nacional Anticorrupción. Eso por un lado. Luego está el Consejo de Participación Ciudadana, que en teoría era el encargado de esta lucha contra la corrupción. Y por otro lado está el recientemente creado, por iniciativa del presidente Moreno, el Frente por la Transparencia y la Lucha por la Corrupción, pero que ya dijo que no va a investigar, sino exhortar, vigilar que se cumpla la ley. Pero eso último es una competencia de ustedes como asambleístas, que se cumpla la ley. ¿Cómo ve la conformación de esa última comisión? Mire, cuando a la posesión del Frente Anticorrupción creado desde la Presidencia de la República se excusan personas que deberían ser parte y que deberían ser escuchadas, nos dice mucho. Primero. Y segundo, cuando a la posesión de ese frente va el mismo vicepresidente Glass, que es una de las personas que han sido responsables de supervisar y controlar los sectores donde se han dado estos casos de corrupción, nosotros podemos asegurar que eso es una farsa del correísmo, intentando modificar la opinión pública con acciones que no son concretas.
Nosotros queremos acciones concretas y nosotros presentaremos junto a este documento y con la fundamentación necesaria frente a la Asamblea Nacional el juicio político al vicepresidente de la República, donde tiene que entenderse con claridad que es para buscar su responsabilidad política. Y esa es una de las acciones y está clara, pero lo otro, porque desde distintos puntos han sugerido, incluso la Comisión Anticorrupción, otras posibilidades y realmente están interesados en una lucha contra la corrupción. Por ejemplo, que renuncien, decía la Comisión Anticorrupción, que renuncien los miembros, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que se dé paso a quienes sí puedan representar realmente a la sociedad civil. ¿Es necesaria una reforma en ese sentido? ¿En qué van a insistir ustedes en la Asamblea como bloque? Primero a llamarle al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que nos expliquen cómo pueden obtener la mayor puntaje, un puntaje perfecto, y pocos meses después ser investigados por la Fiscalía. Primero. Segundo, tiene que explicarnos el presidente de la República, el expresidente Correa, si esos tweets que supuestamente él envió, donde indica que tienen 2, 3 semanas y ahora varios meses investigando a todas las personas que iban a tener los allanamientos la semana pasada, ¿cómo es que sabiendo las personas que iban a investigar, cuando pide permiso para salir del Ecuador, lo dejan salir del Ecuador el señor Poli? Alguien tiene que explicar eso. Vamos a partir por ahí. Pero también hemos hecho una acción concreta ya, en vista que el país no quiere que el vicepresidente vaya por lo pronto a la Asamblea Nacional. Nosotros lo vamos a exigir. El día de ayer, Luis Pachala y Héctor Yepes de la Comisión de Participación Ciudadana, junto al resto del bloque de la Unidad por el Cambio, le han abierto las puertas y le han hecho una invitación al vicepresidente Glass para que vaya. También desde esa comisión han hecho un pedido de comparecencia. Son las 7:31. Agradecemos a Roberto Gómez, asambleísta, jefe del bloque Creo Suma, y un contacto directo. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo a usted. Una pausa y al regresar con ustedes Pablo Dávila, el integrante del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Vamos a hablar de las competencias de este frente constituido por el presidente de la República. ¿Son suficientes para la crisis o se apunta a una reforma constitucional? Lo conversamos. Quédese con nosotros. Mediante decreto ejecutivo número 21 de junio 5, el presidente Lenín Moreno establece en el artículo 2 la Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción como instrumento para definir políticas y acciones en la lucha contra la corrupción. Está con nosotros Pablo Dávila, abogado y expresidente del Comité Empresarial y de la Federación de Cámara de Industrias. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, un gusto saludarle a usted y a la audiencia. En su decreto ejecutivo, artículo 3, el presidente designa a los 9 integrantes del Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ¿Qué lo motivó a aceptar este nombramiento? No hay decisión política de un Estado más importante que definir una estrategia global y políticas globales de lucha contra la corrupción. En ese contexto, para mí era fundamental poder participar cívicamente y poder contribuir en el análisis de un tema que tiene un carácter estructural y sistémico. Si es que hay un consenso en la ciudadanía sobre el problema y los efectos de la corrupción, es precisamente su naturaleza transversal y cómo afecta a todos los estamentos del Estado y también del ejercicio de actividades privadas. Eso implica, por tanto, la colaboración de todos los ciudadanos, de todos quienes en mayor o menor medida podemos intervenir y sobre todo procurar una decisión de mediano y de largo plazo. Creo que la experiencia que ha vivido nuestro país en tantos años de vida democrática y antes quizás, nos demuestran que las soluciones no deben ser inmediatistas, no deben ser de corto plazo, por supuesto que deben atender la coyuntura, pero deben procurar soluciones de largo plazo y el hecho de establecer una estrategia con esos objetivos es para mí una prioridad. La cirugía mayor contra la corrupción que anunció el presidente necesita una reforma profunda, en efecto, como usted lo dice, no solo a la Constitución, sino a las leyes que han establecido una contratación pública sin controles efectivos. Y esto toma su tiempo y entre tanto el país vive una crisis que se evidencia o que está evidenciando que esos controles no funcionan y que la corrupción se ha empoderado de la República. Lo que está pasando en la Contraloría es algo realmente emblemático. Hay 3 contralores, uno de vacaciones, uno encargado por el contralor que está de vacaciones y otro que esté encargado por el gobierno.
¿Qué hacer entonces ante ese problema emergente, aparte de lo que le corresponde al Frente de Lucha contra la Corrupción? Lo que el país ha vivido estos días es definitivamente una vergüenza para todos los ciudadanos que nos preocupamos y queremos a la nación. Pero es una responsabilidad, por tanto, tratar de entender a qué responde este problema. Es una responsabilidad activar todas las soluciones de los organismos competentes para solventar las urgencias y las necesidades inmediatas de la investigación a través de la Fiscalía, del control político a través de la Asamblea Nacional, pero aprovechar esta instancia que ahora se crea para precisamente analizar esos componentes estructurales de la corrupción que nos han traído a esta realidad que vive el país. Permítame, Alfredo, solamente hacer un desglose de al menos 3 o quizás 4 elementos que yo estimo son estructurales muy brevemente. Luchar contra la corrupción de una manera sistemática implica reconocer todos los elementos. El primero, y el que urge en el Ecuador, indudablemente es un control ante la impunidad. Y un control ante la impunidad implica 2 temas fundamentales: investigación y sanción, por supuesto. Pero hay otros 3 elementos que son evaluados internacionalmente con igual peso. Y es el segundo, la promoción de la transparencia. ¿Y qué quiere decir la promoción de la transparencia? Esencialmente acceso a la información, participación ciudadana, control social, rendición de cuentas. Un tercer elemento es la optimización de la gestión pública. Y cuando hablamos de optimización de gestión pública en términos básicos es probidad, integridad y eficiencia que debe caracterizar la acción de los servidores, funcionarios y autoridades públicas. Y un cuarto elemento que los especialistas consideran incluso más relevante e importante en el tiempo es la educación y la cultura, la creación de valores, el valor de respeto a la ley. Global muy amplio. Ahora, pero en el decreto, en el numeral 2, en el artículo 2, numeral 1, que crea este frente con autonomía y facultad de solicitar información a las instituciones públicas. En el artículo 4 le establece 4 atribuciones, 3 de ellas para presentar propuestas al presidente y una para exhortar, si es del caso, a las entidades correspondientes para activar los mecanismos de control ante la crisis que enfrenta la República por la disfuncionalidad de la transparencia y el control. ¿Estas facultades del Frente las considera suficientes? Considerando la magnitud del problema, por supuesto que hay temas que se deben estructurar y armonizar con otras entidades del Estado. Pero yo estimo que el tener en el decreto la posibilidad de asesorar al presidente y de definir política pública nos permite precisamente cubrir todos los elementos que yo le acabo de mencionar. Mire, una estrategia de lucha contra la corrupción implica en pasos muy sencillos hacer un breve diagnóstico de la situación del país, cuáles son las razones por las cuales estamos como estamos. Luego, definir las acciones, los objetivos y las acciones que queremos hacer para contrarrestar esa realidad y establecer mecanismos de medición. Eso es una estrategia contra la corrupción que es la base de la gestión que se ha encomendado al frente. Si yo pregunto brevemente a Alfredo, si lo conversamos entre nosotros o preguntamos a la ciudadanía, ¿qué problemas esenciales deberían ser el foco sobre el cual se debe trabajar? Le aseguro que los problemas centrales serán contratación pública, procesos de contratación y administración de recurso humano en la función pública, la administración de los fondos públicos, la política fiscal, la transparencia de la información frente al manejo del presupuesto público y, por supuesto, desde el lado privado, el manejo de la política fiscal, el pago de impuestos, aduana, el marco laboral y la ausencia de códigos de conducta privado. No, todos claro, esos elementos es la base del frente. En efecto, es sumamente necesario porque este es un problema sumamente grave que no se puede limitar simplemente a hacer una investigación sobre un caso particular o sobre casos que se presenten. Pero las atribuciones del frente que podrán ser directamente aplicables se limitan a la función ejecutiva y las otras funciones, sin una reforma radical, no pueden ni siquiera aprovechar la cooperación técnica que brinde Naciones Unidas de acuerdo a la Convención contra la Corrupción. ¿Qué atribuciones le agregaría este frente que al no ser constituido por una ley
corre el riesgo de quedar pintado en la pared pese a la buena voluntad del presidente de la República. ¿Se requiere una reforma constitucional también? Me parece que hay que defender y rescatar la base constitucional que tiene la decisión del presidente para entender el alcance que tiene esta decisión. El artículo 3 de la Constitución dice que es deber del Estado garantizar a todos los ciudadanos vivir en una sociedad libre de corrupción. El artículo 141 establece que el representante, el jefe de Estado, el representante del gobierno y responsable de la administración y gestión pública es el presidente de la República. El artículo 147 le da la atribución al presidente de formular políticas públicas en el Ejecutivo. El decreto precisamente establece que el Frente recomendará al presidente las políticas públicas que abarcan todos los elementos que yo he mencionado el día de hoy. Por tanto, este trabajo va a establecer las bases de un proceso que sin duda, Alfredo, deberá crecer si es que queremos que esto se convierta en una aplicación sistemática. Exactamente. Ese es otro proceso, o sea, se necesita comprender bien las funciones del Frente. Es otro proceso realmente a largo plazo. Y en estos momentos, por la separación de funciones del Estado, el problema emergente está en manos de la Asamblea Nacional y de los órganos de control. Pablo Dávalos, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, Alfredo. Gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión y como siempre lo hacemos agradeciéndole a usted por su confianza y su sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana y contigo, Alfredo, será hasta el lunes. Conmigo hasta el próximo lunes. Nos vemos.